Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cómo controlar el dolor crónico a través de modificaciones en el estilo de vida y a través del uso de herramientas naturales para su control. Todas estas herramientas, estas cosas que vamos a ver y cómo impactar directamente sobre el control del dolor crónico. Y sabemos entonces que el dolor es una percepción, es una experiencia compleja que construye nuestro cuerpo a través de diferentes factores. Por supuesto que el dolor es desagradable, pero lo construimos a través de diferentes entradas de información a nuestro organismo sensoriales a través de los ojos, a través del tacto, a través de la sensación de calor, pero también tiene un gran componente emocional. Las emociones positivas o negativas que tenemos van a impactar directamente sobre la forma en la cual se construye el dolor. Y nuestro estado emocional puede hacer que tengamos un momento de manifestación de dolor más intenso o menos intenso. Y también tiene un componente de construcción que es sociocultural. Cómo nuestra sociedad, cómo nuestro entendimiento, nuestro comportamiento colectivo, también puede hacer que tengamos una mayor o menor sensación del dolor, con mayor intensidad, con menor intensidad. Por ejemplo, algunas religiones entienden el dolor como una experiencia que va a permitir el mejoramiento de la persona. Y en ese sentido, ese constructo colectivo hace que las personas entonces perciban el dolor de una forma distinta. Pero lo cierto también es que esta percepción, esta experiencia, este dolor que sentimos, nos indica un daño real del cuerpo. Por ejemplo, cuando acercamos nuestra mano a una estufa caliente, pues inmediatamente nos informa que estamos ante un daño de tejidos, pero también nos puede indicar eventualmente que estamos ante la posibilidad de un daño potencial. No se ha presentado aún, pero estamos ante un daño potencial. Este daño potencial es el mejor ejemplo de lo que ocurre en los casos de fibromialgia. Existe la posibilidad de que nuestro cuerpo se destruya y por ese motivo construimos esa percepción de dolor. Y el dolor ha estado presente en el arte, porque el dolor existe incluso desde antes de que evolucionáramos y fuéramos lo que somos en la actualidad. Muchos animales que han tenido un curso evolutivo más grande también ya tenían sistemas de percepción de dolor. Y en el arte ha sido plasmado. Aquí, por ejemplo, vemos expresión de dolor en esta pintura de Prometeo encadenado. O también en la muerte de Sócrates, que indica otra dimensión distinta del dolor, la dimensión emocional. La partida de un ser querido produce dolor. En principio emocional, pero incluso también algunas personas llevan ese dolor de origen emocional a una sensación física. Nuevamente es el caso de la fibromialgia. Frida Kahlo, que padeció un accidente gravísimo que destruyó su columna, que es un ejemplo de las consecuencias de un dolor crónico. Intenta plasmarlo en su obra y cómo a lo largo de su organismo, como consecuencia de una alteración en la columna, empieza a percibir dolor en todo su cuerpo. Es un dolor extraño porque no necesariamente todo su cuerpo estaba deteriorado, pero así lo sentía. Y muchas personas llegan a sentir el dolor crónico de esta manera, de esta forma. El grito, también una de las pinturas icónicas de la expresión del dolor. Recordemos que a veces duele no necesariamente por una agresión física sobre el organismo. La emoción contribuye a la construcción de la sensación de la percepción del dolor.
Y es que nuestro cuerpo está lleno de diferentes tipos de receptores de dolor. Tenemos receptores en la piel y entonces tenemos unos especializados en la percepción de presiones, por ejemplo, otros que están especializados en la discriminación de las temperaturas, otros que se especializan en permitir percepción de arañazos, de agresiones en nuestro cuerpo. Nuestra piel y nuestros órganos están llenos de este tipo de receptores. Y luego tenemos unos cableados, que son los nervios. Tenemos fibras nerviosas también a lo largo de todo nuestro organismo, que cogen esa información de los receptores y la transmiten más arriba, que ya es el sistema nervioso central, desde la médula espinal y las diferentes estructuras que tenemos en nuestro cerebro. Y esta información de dolor se transmite a muchos sitios. Por ejemplo, la amígdala, muy importante, que es la que nos permite sentir para tener las emociones. Allá llega la información del dolor y se integra con las emociones que estamos percibiendo. Entonces se va a integrar con el temor, si estamos sintiendo temor, con la tristeza, con la ansiedad o con un ánimo positivo. Pero allá llega esa información del dolor. Y también la información del dolor llega a los centros de memoria, a esos que nos permiten recordar números telefónicos, que nos permiten recordar nuestra historia de vida también. Allá llega la información del dolor y puede generar memoria. La memoria incluso a veces contextual. Ciertos eventos, ciertas cosas podrían desencadenar la sensación de dolor básicamente porque se aprendió a percibir así. Y al final, esa información del dolor, ese estímulo llega hasta nuestra corteza cerebral, que es la que nos permite tomar decisiones. Entonces estamos ante una experiencia muy compleja, porque va a integrarse casi que con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, se va a integrar con todo lo que estamos pensando. El dolor es sumamente complejo. Una cosa tan pequeña que era sencillamente percibir un estímulo para alejar las manos, para alejar nuestro cuerpo de un estímulo negativo, termina entonces integrándose con todo el funcionamiento de nuestro organismo. Tenemos varios tipos de dolor. El más común es el agudo. Cuando se clavan una puntilla en un dedo, por ejemplo, cuando nos golpeamos, da lugar a un dolor agudo, que es un dolor que debe durar hasta 15 días cuando uno se cae. Bueno, a los 15 días está uno totalmente recuperado de estos dolores, de estas sensaciones negativas. Pero hemos identificado que existen dolores que duran más allá de 3 meses. Es el dolor crónico. Y que muchas veces pierde el objetivo primario del dolor, que es indicar que hay un daño inminente o que ya existe en nuestro organismo, y se perpetúa en el tiempo. Y además de eso, podemos tener un dolor que deriva, por ejemplo, de tejidos como la piel, pero también podemos tener dolores que derivan de nuestros órganos internos, como cuando ocurre la apendicitis, por ejemplo. Están doliendo las vísceras, los órganos internos. Pero adicionalmente podemos tener otro tipo de dolor que es el dolor neuropático, es decir, el dolor que deriva de este cableado del sistema nervioso. Se daña un nervio, como ocurre, por ejemplo, en el herpes. Se daña un nervio y produce un dolor de gran intensidad. Y estos dolores generalmente van a terminar por durar mucho más de 3 meses, que es un asunto muy complejo. Dolor agudo todo lo hemos sentido en algún momento, con un procedimiento médico, con el simple hecho de vivir, vamos a tener dolores agudos, que su ubicación dependerá de la zona del cuerpo que se encuentra afectada o de la que nos golpeamos. ¿Produce deterioro de la calidad de vida? Claro que sí, de acuerdo a su intensidad, a su duración, va a tener un mayor o menor impacto, pero generalmente es transitorio. Durante el momento del golpe, mientras se recupera el tejido, pues posteriormente vamos a tener ya una recuperación. Y las causas son múltiples.
Por ejemplo, después de una cirugía, vamos a tener dolor. O por ejemplo, cuando tenemos un problema en un diente, también produce un dolor generalmente de bastante intensidad. Dentro de los dolores agudos, también de los más frecuentes, está el dolor lumbar. En nuestra espalda, en nuestra columna, donde va acabando, por el hecho de caminar, por las actividades que realizamos es común, la forma en que nos sentamos, pues es común que empiece a doler esa zona del cuerpo, pero son dolores que duran menos de 15 días. También tenemos el dolor derivado de los golpes, pues que son mucho más transitorios, suelen durar algunos minutos y después de ello se quita este estímulo doloroso y no hay ningún inconveniente. Pero el dolor crónico, es decir, aquel que dura más de 3 meses, es un dolor que tiene un impacto muy importante en términos del estado de salud de toda la sociedad. En el último estudio en Colombia se describe que el 76%, es decir, 7 de cada 10 personas, han tenido dolor en los últimos 6 meses. 7 de cada 10, muy frecuente. Y el dolor crónico, es decir, aquel que se describe como continuo por más de 3 meses seguidos, en la población en general está entre el 8 y el 60%, es decir, en el peor de los casos, vamos a estar con dolores que padecen 6 de cada 10 personas. Es más frecuente en la mujer y se hace también más frecuente con el paso de los años. Entre mayor edad tiene la persona, tiene más riesgo finalmente de tener algún tipo de dolor crónico. El dolor con la actividad física también es muy común. 6 de cada 10 personas lo describen. Por supuesto, hay condiciones, enfermedades, ya veremos algunas de ellas, que hacen que sea más probable su presentación con la actividad física. La mayoría de las veces es punzante, como si recibiéramos un alfiler en alguna parte del cuerpo, pero también es muy común el dolor de tipo urente, es decir, que se siente como un quemón. Se está quemando una parte del cuerpo o se siente una sensación como si estuviera pasando corriente a lo largo del cuerpo. Estas son las dos formas de percibir el dolor más frecuentes en la población. La mitad de las personas que padecen dolor crónico lo describen de una intensidad severa. Es decir, las personas que van a desarrollar este dolor crónico en su mayoría van a terminar por percibirlo muy intenso. Y eso va a producir un mayor impacto sobre la calidad de vida. Las causas más frecuentes del dolor crónico son causas osteomusculares. Ahí están las articulaciones, están los músculos del cuerpo, están los huesos. Así que 7 de cada 10 personas que tienen un dolor crónico lo padecen como consecuencia de una afectación en el sistema osteomuscular. Y ahí tenemos la artrosis, que es la enfermedad articular más frecuente. Una persona, dolores craneofaciales, ahí tenemos la migraña, por ejemplo. Pero luego le sigue el dolor abdominal. Y ahí tenemos las personas que tienen colon irritable. Va a producir dolor, que va a producir generalmente dolor de una forma crónica, sostenida en el tiempo. Y eso hace ese mantenimiento en el tiempo del dolor que haga que el dolor sea una experiencia muy costosa para toda la sociedad. Produce un impacto negativo sobre la calidad de vida, produce un impacto sobre la productividad de las personas, genera una alta carga en términos del dinero, no solamente en el individuo, también en su familia y por supuesto que en la sociedad, porque los sistemas de salud deben entonces destinar recursos para el tratamiento de este dolor crónico. Y a eso podemos sumarle los efectos del consumo crónico de los analgésicos, con daños en el hígado, con daños en el tubo digestivo, en algunos casos con la generación de dependencia de las personas a este tipo de medicamentos. Es decir, el dolor crónico es una condición que va a producir efectos negativos sobre las personas que lo padecen. Y los ejemplos de enfermedades que cursan con dolor crónico son múltiples. Tenemos la artrosis, que es muy común, pero también tenemos toda la gama de posibilidades de las artritis autoinmunes, o la gota, o las discopatías, que podemos encontrarlas en 6 de cada 10 personas después de los 35 años, muy comunes. La fibromialgia también, que cada vez
más es una enfermedad o una patología diagnosticada. Las cirugías previas, después de una cirugía, es normal que tengamos dolores, pero en algunos casos esos dolores del sitio de la cirugía se mantienen en el tiempo y van a producir entonces dolores que se establecen más de 3 meses. La migraña, el daño de los nervios por distinto motivo, uno de ellos y común, es el síndrome del túnel del carpo. Las personas que padecen este tipo de enfermedad en el tiempo van a continuar padeciéndola. Y a pesar de que se quite esa molestia existente a nivel de la muñeca, el daño ya está hecho y va a conservarse cierto tipo de dolor y cierto tipo de molestia. Tenemos el cáncer también, que es otra causa común de dolor crónico. Algunas infecciones o sus secuelas, el mejor ejemplo es la neuralgia posherpética, la cual después de tener el herpes, sobre todo a nivel de la piel, el herpes zóster, pues va a dejar como consecuencia un dolor bastante intenso en las personas que lo padecieron. Por supuesto, la diabetes también por daño de los nervios a distinto nivel. Y hay varios factores que incrementan el riesgo de que un dolor se nos vuelva crónico. Uno de ellos es que tengamos un dolor agudo no controlado. Si tenemos un dolor que en teoría debería durar menos de 15 días, pero no logramos controlarlo de manera efectiva, por ejemplo, que nos caímos y nos golpeamos la rodilla, y no logramos que ese dolor se controlara, entre más días pasan, va a ser más difícil quitar ese dolor. Más edad, padecer de ansiedad o de depresión, va a hacer que tengamos mayor riesgo de desarrollar un dolor crónico. El estrés no controlado, por supuesto que tener una enfermedad degenerativa, porque en la medida en que el estímulo, digamos, la degeneración se mantenga en el tiempo, pues vamos a tener entonces también un estímulo persistente, permanente, que induce la producción de dolor. El insomnio, la falta de sueño. Ser mujer, que ya lo hemos comentado, es un poquito más frecuente el dolor en la mujer, entre otras porque el dolor de la mujer es un dolor mucho más emocional. El sedentarismo. Todos estos son factores que van a contribuir a que tengamos dolor crónico. La obesidad, las personas con obesidad tienen más riesgo, por ejemplo, de enfermedades degenerativas articulares, y eso contribuye entonces a que tengan con el tiempo un dolor sostenido. Los golpes constantes a diferentes niveles del cuerpo, el consumo de tabaco, los trabajos repetitivos, las personas que digitan todos los días o que deben cargar pesos sostenidos durante todo el día, el ambiente laboral estresante y muy importante las personalidades que son catastróficas. Es decir, aquellos que ven la vida con un concepto de gravedad, de severidad en torno a todo lo que les ocurre, pues son las personas que generalmente y con más frecuencia presentan este tipo de dolores. Y eso magnifica incluso la intensidad del dolor que van a padecer. Padecer de múltiples enfermedades, porque generalmente dentro de esas enfermedades que tienen, pues tendrán entonces enfermedades degenerativas. Las actitudes y creencias hacia el dolor, si uno entiende el dolor como un castigo, como algo severo y grave que ocurre en el cuerpo, pues vamos a tener entonces también un dolor de mucha más intensidad, mucha más severidad. Y es lo último que se conoce, las deficiencias en la vitamina D van a producir también dolores más intensos e incrementan el riesgo de que desarrollemos algún tipo de dolor crónico. Y es que en el cuerpo vamos a tener diferentes eventos que ocurren en el contexto del dolor crónico. Acumulación de tóxicos, procesos inflamatorios sostenidos crónicos en el tiempo. Vamos a tener también deficiencia de los mecanismos endógenos propios del cuerpo, analgésicos. De hecho, lo primero que ocurre al momento de un estímulo doloroso es que en nuestro cuerpo se activan nuestros sistemas propios para reducir esa intensidad del dolor, pero se encuentran afectados en los casos de dolor crónico. Vamos a generar memoria del dolor.
Nuestro cuerpo entonces va a aprender a sentir dolor ante distintos estímulos. Y también ocurre en el contexto del dolor crónico la degeneración y la muerte celular. Empiezan a morirse células, se degeneran los tejidos y eso es un nuevo estímulo para la producción del dolor. Las toxinas se acumulan en diferentes órganos, pero hay dos muy importantes, el hígado y los riñones. En ellos, estas toxinas, entre otras por sus funciones depurativas, pues se acumulan y producen un mayor efecto. A veces se acumulan en mayor medida, pero en otros casos el principal efecto de estas toxinas es que llegan, se eliminan, pero producen un impacto directo sobre el tejido, sobre el órgano. Van a generar una sobrecarga de respuestas en nuestro organismo que inducen degeneración y que inducen inflamación. Las principales fuentes de toxinas suelen ser los alimentos y el medio ambiente en el cual estamos, entonces agua contaminada, un aire que respiramos también muy contaminado, está cargado de este tipo de moléculas que nos van a afectar. Los alimentos, las principales toxinas pueden derivar o de los aditivos que introducimos para el cultivo de estos alimentos, por ejemplo, que queden rastros de agentes para matar bacterias o para matar animales, pero también de la forma de preparación de los alimentos. Y están los alimentos fritos que están cargados de toxinas negativas para nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, la toxina es un agente químico que se produce por diferentes medios, pero que está presente, bien sea en el aire, bien sea en el agua, bien sea en los alimentos, y produce un impacto negativo sobre el organismo. Y hay varias señales de que estamos acumulando toxinas que debemos tenerlas en cuenta. Estar fatigado de forma constante, problemas digestivos, el estreñimiento, por ejemplo, cambios frecuentes del estado de ánimo, personas que estaban muy alegres, posteriormente entonces pasan a estados de rabia o de tristeza. Empezamos a retener líquidos, tenemos erupciones en la piel, sin otro tipo de explicaciones, o pieles que están secas y opacas, y elevaciones de la presión arterial. Todas estas son señales de que se han acumulado toxinas o que estas toxinas han producido un efecto negativo sobre nuestro organismo. La inflamación, especialmente estamos hablando de la inflamación crónica, es decir, aquella que está durante más de 6 meses, que induce degeneración y muerte celular y activa de forma permanente la señal de dolor. Pone ese estímulo del dolor a estar de forma constante, sostenida en el organismo. La sobrecarga mecánica, por ejemplo, que ocurre en la obesidad, induce inflamación crónica. La sobrecarga mecánica por actividades repetitivas induce inflamación crónica. Hay que tratarla porque es un estímulo para la producción del dolor sostenido en el tiempo. El estrés y el insomnio también van a generar un ambiente proclive en nuestro organismo para la aparición del dolor en el tiempo. Y hay diferentes señales que nos indican que estamos teniendo un proceso de inflamación crónica, por ejemplo, el dolor articular constante, la sensación de fatiga, de falta de ánimo, como si estuviéramos iniciando una gripa, una infección viral, dolor corporal generalizado. Es otra señal de que estamos ante eventos de inflamación sostenida en el tiempo, o tener infecciones frecuentes, o también la aparición recurrente y constante de úlceras o de aftas, estas pequeñas úlceras blancas que aparecen en la boca. Son todas señales de que estamos cursando con procesos inflamatorios sostenidos en el tiempo. Y en los casos de personas que padecen dolores de más de 3 meses de duración, tenemos una deficiencia de los sistemas analgésicos propios del organismo. Tenemos 3 muy importantes. Uno que conocemos como opioide, por sus derivados químicos, sus mediadores en el cuerpo. Y las personas que han consumido medicamentos como el tramadol
o como la codeína, entenderán que estamos hablando de lo mismo. Nuestro cuerpo tiene también sistemas que producen sustancias similares a este tramadol o a esa codeína. Son los opioides. Los tenemos endógenos y nos ayudan a reducir la intensidad del dolor percibido. Pero tenemos también otro sistema que se llama cannabinoide. Y ahora que está de moda la discusión sobre el cannabis, ha tenido más difusión, por ejemplo, la existencia de este sistema endógeno de reducción del dolor. Lo tenemos en nuestro cuerpo, producimos moléculas similares a las presentes en el cannabis. Por eso que el cannabis funciona para la reducción del dolor. Y tenemos otro que es derivado de la adrenalina, que es el noradrenérgico. Estos tres son muy importantes en términos de reducir la intensidad del dolor y de controlarlo. Pero cuando tenemos dolores entonces que se han activado durante 3 meses en nuestro cuerpo, estos tres sistemas empiezan a fallar. El cuerpo se acostumbra, aprende a sentir dolor, se agotan entonces estos mecanismos y perdemos una de las fuentes originales que tenemos para reducir nuestro dolor. Aprendemos, hacemos memoria de ese dolor por el estímulo constante, por el contexto emocional, por nuestro estilo de vida y empezamos a tener dolor a pesar de no existir daño. Muchas veces ya se ha quitado el estímulo de alteración del tejido, del órgano, de la parte del cuerpo que estaba generando el dolor, pero el cuerpo aprendió a percibirlo. Este, por ejemplo, es un caso manifiesto en las personas que padecen del síndrome del miembro fantasma. Por algún motivo se ha hecho amputación de alguna extremidad, de alguna parte del cuerpo, y a pesar de que ésta ya no está en el organismo, la persona sigue percibiendo ese dolor. Es un dolor que ocurre porque se ha memorizado, se ha aprendido a sentirlo. Y es difícil manejar esta memoria del dolor porque hay que desaprender. Vaya uno y desapréndase los números. Vaya uno y desaprenda a caminar. Es un proceso muy complejo. Cuando se ha generado esta memoria del dolor, pues de hecho va a ser bastante difícil el control efectivo del mismo. Es un proceso largo y constante hasta que se logra quitar ese estímulo de memoria del dolor. Esa memoria del dolor, por ejemplo, es muy común en las personas con fibromialgia. Es muy común en las artrosis de bastantes años de evolución. El cuerpo termina aprendiendo a percibir ese dolor de una manera constante. Y tenemos algunas señales que nos indican que estamos haciendo o que tenemos ya memoria del dolor. Por ejemplo, la no respuesta a los analgésicos. Personas que anteriormente se tomaban un acetaminofén y lograban el control del dolor durante varios días y de pronto empieza a cortarse ese beneficio del analgésico o empieza a no funcionar, no produce ningún efecto sobre el dolor. Personas que consumen tramadol, por ejemplo, codeína, y cada vez requieren una mayor cantidad de este medicamento para sentir un beneficio sobre el dolor. Personas que han tenido el mismo dolor durante más de un año. Así que estamos ya ante un fenómeno en curso de generación de memoria del dolor. O también cuando tenemos un dolor en alguna parte del cuerpo que no se explica por la intensidad de la enfermedad. Hay personas con daños articulares, por ejemplo, de rodilla, que son daños muy leves y tienen dolores muy intensos, que no se explican por el daño que tenemos directamente en el tejido, en la articulación. Esto también es una señal de que estamos haciendo memoria de ese dolor. Y está también el fenómeno de degeneración de los tejidos, de muerte de nuestras células, producto del proceso de envejecimiento, que a su vez lleva a la muerte progresiva de las células madre, estas células que nos permiten la regeneración y la recuperación de los tejidos. Es un proceso continuo, progresivo. Si padecemos una enfermedad degenerativa, pues por supuesto que hace parte inherente de esta condición.
Y progresivamente entonces vamos perdiendo tejido, vamos perdiendo funcionalidad. Generalmente son fenómenos irreversibles. Por eso hay que atacarlo desde el principio para reducir la velocidad con la cual se produce la degeneración de los diferentes tejidos u órganos afectados como consecuencia de una enfermedad. Caso de la artrosis, en la cual este proceso degenerativo va a llevar a la pérdida progresiva del cartílago. Y entre más vamos perdiendo, pues vamos a tener entonces también una mayor intensidad del dolor y un riesgo mayor también de que el dolor se perpetúe en el tiempo, de que hagamos memoria del dolor, que no podamos tratarla de una manera adecuada y efectiva. Pero vamos a ver ahora las 7 claves, las 7 cosas que debemos hacer en nuestra casa, modificando nuestro estilo de vida, pidiendo la ayuda también profesional a los médicos, a los terapeutas para el control del dolor crónico. Jamás molesto que un dolor persistente y claro que podemos hacer cosas para lograr su control definitivo. Desintoxicar el cuerpo de forma regular, una alimentación adecuada, ya vamos a ver cómo llevar cada uno de estos aspectos, la actividad física, la higiene del sueño, la salud también de nuestro sueño. A veces uno piensa que el sueño solamente es ahí como para no estar cansado al día siguiente, pero al contrario, que existen muchos procesos que ocurren durante ese tiempo que estamos dormidos. El manejo del estrés, la realización de algunas terapias naturales y el consumo de algunas medicinas naturales de algunas plantas, a contribuir todas a que logremos el control efectivo del dolor. Y lo cierto es que hay que intentar desintoxicar el cuerpo, hay que intentar mitigar los efectos negativos de estas toxinas en el cuerpo de una manera periódica, generalmente hacerlo una vez al año o una vez cada 2 años es suficiente. En algunos casos pues es necesario hacerlo de una manera más frecuente, pero para la mayoría de las personas 1 a 2 años es suficiente para mitigar esos efectos de las toxinas en nuestro cuerpo. Y hay algunos alimentos que nos van a ayudar a mitigar estos efectos de las toxinas que respiramos, que consumimos en alimentos. El apio, la manzana verde, el ajonjolí, el limón, el jengibre, por ejemplo, la papaya, la piña y la miel de abejas en su consumo constante y regular van a ayudarnos a mitigar los efectos de estas toxinas sobre el organismo. ¿Qué tanto? Digamos que básicamente lo que debemos hacer es introducirlos en nuestra dieta habitual. Y entonces, sabiendo uno, por ejemplo, que el limón es bueno, pues uno puede buscar la posibilidad de al menos 3 días a la semana consumir el jugo de limón, el zumo de limón. Si la papaya y la piña son buenas, pues intentemos introducirla en nuestra dieta habitual. Tampoco es que las consumamos todos los días, pero de pronto una vez a la semana podemos introducir una porción de alguna de estas frutas. Tenemos esquemas de desintoxicación que nos ayudan a limpiar el organismo y que nos ayudan a mitigar los efectos de las toxinas sobre el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, los shots de carbón activado, que van a absorber estas toxinas y van a facilitar los procesos del cuerpo para eliminarlas y para regenerar los daños que se han causado en nuestro organismo como consecuencia de su exposición. Un frasco lo diluimos en un vasito de agua y nos lo tomamos por 5 días seguidos. Limpiamos el organismo. ¿Cuándo hay que volverlo a repetir? Más o menos en 1 a 2 años. Igual con el mixagogo, que es otra alternativa natural también para limpiar el organismo de las toxinas. Una cucharada en la noche. Y recordemos que cuando limpiamos el organismo es importante restablecer la flora bacteriana que tenemos, sobre todo a nivel intestinal, pero también en la piel. Para eso utilizamos el Naturflora. La capsulita en la mañana, otra en la noche hasta acabar el frasco. Y haciendo eso 1 vez al año,
o una vez cada 2 años si no estamos expuestos a altos niveles de contaminación y si llevamos un estilo de vida saludable, vamos a mitigar los efectos de las toxinas sobre nuestro organismo. En la alimentación debemos evitar cierto tipo de alimentos, especialmente todo lo que suene procesado, como las carnes, por ejemplo, las carnes maduradas, las salsas industriales, los alimentos fritos, todos estos alimentos que tienen azúcar, las bebidas gaseosas, los excesos de alcohol, los excesos de cafeína. Estamos hablando de cantidades de más de 10 a 15 tazas al día. Hay que evitarlo porque estos van a hacer que tengamos más dolor a distintos niveles en nuestro cuerpo. Que nos invitaron a un almuerzo donde nos dieron carnes procesadas, entonces no podemos comerlas, no, tampoco. De a pocos. Lo importante es evitar los excesos. Si nos acaban de invitar a una fiesta y nos dan un pedacito de ponqué, una torta bien sabrosa, está bien que consumamos el pedacito. Tendrá azúcar refinada, por supuesto, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Y al contrario, hay otros alimentos que van a ayudar, que van a contribuir a tener menos dolor, ayudar a controlar esos dolores crónicos. Los pescados de mar, los arándanos, la mora, las frambuesas que mostramos en la foto, las cerezas. Lamentablemente estas frambuesas y cerezas en nuestro medio pues son un poquito más difíciles de conseguir, pero en la medida que podamos introducirlo en nuestra dieta pues mejor. Habrá algunos alimentos que podemos consumir con mayor frecuencia, otros alimentos que no podemos consumir con tanta frecuencia. La piña, la remolacha, el chocolate, pero eso sí sin aditivos. No aplica igual de bien consumir chocolate que contenga altos niveles de azúcar refinada, pues ese no va a funcionar igual. Los frutos secos sin aditivos, todos estos alimentos, introduzcámoslos en nuestro plan de dieta, en nuestro plan de alimentación cotidiana, a poquitos en porciones naturales. Tampoco se trata de basar toda la dieta en este tipo de alimentos. Yogur griego, las naranjas, la granada también, que no es tan fácil de conseguir en nuestro medio, pero sí que es una fruta bastante buena. El té verde, el aguacate, el aceite de oliva. Por ejemplo, en el tema de los aceites, pues también podemos encontrar el aceite de semillas de uva, el aceite de ajonjolí, que es bastante bueno y saludable. Las uvas, el brócoli, el orégano, que es un aditivo alimentario, igual que la canela, muy buenos, podemos empezar a introducirlo en la preparación de nuestros alimentos y van a contribuir al control de esos dolores crónicos. La actividad física, supremamente importante, porque va a ayudar a reducir la intensidad del dolor percibido y mitiga también el daño de diferentes estructuras. Recordemos que debemos combinar ejercicios aeróbicos como caminar y trotar, por ejemplo, con otros que sean dirigidos a fortalecer grupos musculares, ojalá todo el cuerpo. O sea, ahí estamos hablando, por ejemplo, de ejercicios de resistencia con bandas, que los hacen los fisioterapeutas de una manera muy juiciosa. Podemos hablar ahí también de ejercicios con pesas, sin decir que tenemos que volvernos como Arnold Schwarzenegger, pero estamos buscando darle fuerza a nuestras estructuras musculares. Actividad física por lo menos 4 días por semana, al menos que dure 30 minutos. ¿Qué tanta intensidad? Pues lo que soporte nuestro cuerpo. Si hemos sido sedentarios toda la vida, no podemos esperar que de la noche a la mañana vamos a hacer media maratón. Hay que darle al cuerpo de una manera progresiva la intensidad que va soportando. Al final, pues tenemos que hacer otras actividades en nuestro día y por ese motivo, pues tampoco podemos hacer una jornada de actividad física que luego impida que uno haga todo lo que tiene que hacer. Caminar, el yoga, por ejemplo, el pilates, trotar, nadar, jugar tenis son buenos ejemplos de actividad física que suelen ser bastante buenos para la mayoría de las personas. El sueño es supremamente importante. Tenemos que buscar un sueño de al menos 8 horas,
Algunas personas necesitan dormir un poco menos, otras personas necesitan dormir un poco más. Pero debemos buscar que sea un sueño reparador. Es decir, que cuando nos levantemos al siguiente día, no sintamos como si no hubiéramos dormido nada. Y sí que hay personas, por ejemplo, que se levantan al día siguiente y dicen, pues es la verdad, es como si no hubiera dormido ni una hora. Estamos ante un sueño entonces que no es reparador. Y eso puede ser debido a diferentes aspectos, a diferentes cosas. Por ejemplo, una de ellas es que tengamos un ambiente no controlado, no óptimo para el proceso de dormir, por la temperatura, por la iluminación, por las distracciones que tenemos. Ahora que es tan fácil ir a la cama, prender el celular y empezar a ver noticias, empezar a leer cosas, todo eso afecta la calidad de nuestro sueño. Si de paso estamos en una habitación que tiene mucho frío o que tiene mucho calor, pues va a producir interrupciones en nuestro sueño. No es lo mismo dormir 8 horas de forma continua que dormir 8 horas segmentadas cada hora, por ejemplo. El proceso de descanso en nuestro organismo no es igual. También intentemos evitar las siestas durante el día de más de 30 minutos, porque entonces luego llega la noche, la hora de dormir y no tenemos sueño. Esas siestas deben ser muy cortas para que no interrumpan luego el proceso natural del sueño durante la noche. Y debemos intentar establecer una rutina que aprenda nuestro cuerpo y que sepa que es el momento de dormir. Entonces muchas personas se toman alguna aromática antes de dormir, se lavan luego los dientes, se meten a la cama, apagan las luces, apagan el televisor, todo eso va facilitando que nuestro cuerpo aprenda que es el momento de dormir. Que evitar en la cama el trabajo, las actividades que no son de dormir, y hay que evitar también comer en la cama. Todas esas, aunque parecen aspectos que no son importantes, van a afectar a nuestro cerebro en el proceso de inducción del sueño y luego va a ser difícil conciliarlo. Y algunas personas, por supuesto, que necesitan, a pesar de haber arreglado el ambiente del sueño, a pesar de no tomar siestas, a pesar de tener la rutina para dormir, necesitan ayudas, algunas de medicación, por ejemplo. Necesitan medicamentos convencionales para inducir su sueño, pero recordemos que el sueño inducido por medicamentos no es igual de bueno que el sueño natural. Tenemos alternativas naturales, en este caso el Motivex, que nos ayudan a inducir ese sueño y no afecta su calidad. Entonces induce el sueño, la persona se duerme y va a tener un sueño natural con el paso del tiempo. Y eso sí, recordemos también que el proceso de generación de la rutina, de recuperación del sueño es continuo en el tiempo. Eso no mejora en días, casi que se necesitan semanas hasta recuperar el hábito natural de esta función. Igual ocurre con el estrés. Recuperar el cuerpo de los efectos del estrés, aprender a manejarlo, reducir su impacto en el cuerpo es también un proceso. Y hay que hacerlo de a pocos. Establecer prioridades, tener contacto con personas que sirvan de apoyo, que escuchen, que aconsejen, es muy importante porque permite descargar esos niveles de estrés. Y a pesar de las ocupaciones que tengamos todos los días, debemos separar tiempo que nos permita hacer actividades que nos relajen o que nos generen placer. Si, por ejemplo, nos gusta caminar, ir a caminar 3, 4, 5 kilómetros, y ojalá que se pudiera hacer 2 veces en el día, va a contribuir a que descarguemos esos niveles de estrés de nuestro cuerpo. Y hay que intentar también evitar los pensamientos obsesivos en los problemas. Lo cierto es que todos en nuestra vida tenemos problemas de distinto tipo, pero todos los tenemos. Si son problemas que se pueden solucionar de una forma fácil, pues no deberíamos estar pensando obsesivamente en ellos. Y si son problemas que no podemos resolver, pues de todas maneras tampoco tiene mucho sentido que nos desgastemos intentando pensar en ellos. Uno pudiera, por ejemplo, querer irse de este planeta e iniciar una civilización nueva en otro. Pero es una cosa que no podemos hacer todavía. Luego no tiene sentido que nos desgastemos pensando en ello. Y esto es especialmente importante
Para las personas que tienen una personalidad catastrófica, hace algunas diapositivas hablamos de esto, que siente más dolor. Y viene la personalidad, y ahí sí, básicamente lo que hay que hacer es un cambio actitudinal. Tampoco será fácil, pero hay que buscar la forma de cambiar la perspectiva, la forma en la cual se percibe nuestra vida. También tenemos terapias naturales. Aquí mostramos 4 que son muy buenas. En términos del control del dolor crónico, la apiterapia. Muchos de ustedes ya han asistido a esta terapia, la apiterapia. Utilizamos el veneno de la abeja, la ponemos en diferentes partes del cuerpo para activar los sistemas propios del organismo que reducen el dolor. Pero también los utilizamos para disminuir el proceso de inflamación crónico y para evitar que se sigan degenerando los tejidos. Para esto es muy buena la apiterapia. La podemos complementar con terapia neural, por ejemplo, que a través de la inyección de la procaína en distintos sitios del cuerpo también, vamos a activar, a potenciar estos efectos de analgesia de nuestro cuerpo, de reducción del dolor, pero van a recuperar también el flujo de energía en nuestro organismo. Se va a restablecer y se activa, por lo tanto, la regeneración. Vamos a intentar recuperar esos tejidos perdidos en nuestro cuerpo. La biopuntura, que a través de la aplicación de productos naturales inyectados en puntos de acupuntura, activa la regeneración y la sincronía natural que existe en nuestro organismo. Diferentes órganos se van a comunicar entonces de la manera como deben hacerlo para que comiencen a recuperarse estos tejidos dañados. Y la osteopatía, que no la podemos dejar atrás, que nos permite recuperar la movilidad, nos permite recuperar la funcionalidad de los músculos, huesos y articulaciones y contribuye a la reducción del dolor. Esta es una terapia que a través de la manipulación de casi todo el cuerpo, desde la punta del dedo hasta la cabeza, vamos a promover esa reducción del dolor y esa recuperación de la movilidad articular en el organismo. 4 terapias naturales todas, muy importantes en términos de evitar el avance de las enfermedades crónicas, de controlar los procesos de inflamación y de disminuir la intensidad y frecuencia del dolor crónico. Y medicinas naturales, claro que también existen, que podemos utilizar para el tratamiento de este dolor crónico. Flixamidol, por ejemplo, que es derivado del arpagofito, tomado, lo tomamos una vez cada día o 2 veces al día, en la mañana y en la noche, permite reducir la intensidad del dolor. Produce los efectos secundarios de los analgésicos convencionales, también muy importante. O el Alividol, que es un gel para aplicación tópica, es bastante importante en los casos en los cuales tenemos dolores localizados, que me duele la rodilla, que me duelen las articulaciones de los dedos de la mano, que me duele la espalda, es bastante útil. Podemos aplicarlo unas 3 a 4 veces al día con una mejoría sintomática importante de este dolor. Para manejar la inflamación, productos con caléndula, sean tabletas en extracto o en un gel de consumo oral, va a permitir que tengamos una reducción significativa de estos procesos de inflamación a nivel del cuerpo. La oxidación, que es un fenómeno que va produciendo degeneración de nuestros tejidos, también se puede controlar con el consumo del extracto de propóleo, por ejemplo, pero también podemos controlarlo con el consumo de los shots Oxia, que tienen una gran carga de antioxidante. Ahí, por ejemplo, vemos que contiene granada, esta fruta que les decía que en nuestro medio es difícil de conseguir. Está hecha a base de ese tipo de componentes y permite el control del proceso oxidativo. Hay que nutrir los tejidos del cuerpo, especialmente las articulaciones, que tienen un proceso de nutrición bastante lento y difícil. Podemos aportar colágeno, por ejemplo, a nuestro organismo en dosis suficientes para que lleguen a la articulación y se renueven estos tejidos. Por eso utilizamos el Revivera o por eso también utilizamos el Regenequer. La diferencia entre los dos, la concentración, la cantidad de colágeno que se aporta al cuerpo con su consumo.
También hay que buscar la regulación del sistema inmunológico. Importante, por ejemplo, para evitar infecciones frecuentes, importante también para el control de la inflamación crónica y sostenida no regulada del organismo. Utilizamos en estos casos el shot inmune a base de jengibre, de crema de coco, tiene también propóleo y tiene cayena, que regulariza el funcionamiento natural de este sistema tan importante de nuestro cuerpo, un sistema que nos defiende de las agresiones de, a las cuales nos exponemos de manera constante. Para activar los procesos de regeneración, para activar la función de las células madres. Recordemos que en eso la jalea real es supremamente importante y buena. Utilizamos entonces esta combinación de ginseng con jalea real. Tomamos un vial cada mañana. De acuerdo al nivel de deterioro, de problema que tengamos, podemos consumirlo solamente 10 días del mes o debemos consumirlo los 30 días seguidos en casos muy severos. Y lo hacemos durante unos 2 a 4 meses seguidos. Con esto vamos a enviar al cuerpo el estímulo necesario para activar los procesos de regeneración, para que se regenere nuestro organismo, para que se recupere y se activen estas células madre y recuperen las células que se han venido perdiendo y deteriorando. Con eso vamos a tener una menor velocidad de generación, una menor velocidad de avance degenerativo de la enfermedad. Cuando estamos ante una enfermedad crónica como el colon irritable, es necesario buscar la regularización del tránsito intestinal. La dieta muy importante, la actividad física también. Podemos contribuir a apoyar ese proceso del cuerpo mediante el consumo del Fibrax, que va a recuperar nuevamente ese tránsito intestinal de una manera natural sin exponernos a efectos secundarios. Vamos a dejar esta diapositiva un minutico con un resumen de estos productos naturales de los que hemos hablado, su función y su forma de consumo. Recuerden que en el Instituto Internacional de Medicina Alternativa y Natural buscamos la mejor evidencia científica disponible en diferentes tratamientos naturales, en diferentes terapias alternativas, buscando también tener mayor impacto sobre todos los aspectos de la enfermedad, es decir, no solamente el manejo sintomático, sino también de proceso evolutivo, de proceso fisiopatológico, es decir, lo que ocurre negativo en nuestro cuerpo, a un precio que sea fácil de adquirir para todas las personas. Eso es básicamente lo que buscamos. Recuerden que tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita, lo pueden solicitar a través de nuestro WhatsApp, el 321-951-9733. Así muchas personas dicen, no sé exactamente si lo que hacen me puede servir. Para eso está también el servicio de teleconsulta. Podemos enfocar, saber si se puede, si no se puede, qué debemos hacer o incluso a veces mejorar nuestro estado de salud, utilizando alternativas, por supuesto, naturales. Nuestra página web, invitados todos, intentamos generar contenido de calidad, no solo a través de las charlas, sino también de artículos, de imágenes que van a permitirnos aprender qué comer, cómo cuidar nuestra salud, nuestro correo electrónico. Al final de la charla vamos a contestar las preguntas que tengan, lo pueden dejar ahí a través de la plataforma, pero si posteriormente se ocurre una pregunta diferente, pueden enviárnoslas a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp. Con mucho gusto daremos respuesta a todas estas que surjan.